Crecí en una casa blanca de 2 pisos en la calle Cedar, en Columbus, Ohio. Las contraventanas eran de un verde deslavado y el pórtico del frente se hundía un poco en el centro, como si cargara el peso de todos los años que habíamos vivido ahí. Para mí no era solo madera y clavos. Era un diario escrito en paredes y ecos. Las escaleras siempre reconocían mis pasos, crujiendo al compás como si suspiraran. «Ya llegaste a casa». La cocina olía a pan tostado con canela en las mañanas de invierno, a sándwiches de queso derretido por las tardes, y a asado de domingo cuando el sol se escondía. Mi mamá, Ruth, adoraba mantener las ventanas relucientes, tallándolas hasta que el vidrio parecía invisible. Mi papá, Mark, arreglaba cada bisagra, cada perilla floja, cada clavo suelto como si la casa fuera un encargo sagrado que le habían confiado. Mi hermana Amanda, la más chica, llenaba los pasillos de risas que rebotaban como si no quisieran irse. Crecer en esa casa me hacía pensar que nunca llegaría el día en que me obligaran a salir de ella. No solo físicamente, sino también en espíritu. Creía que un hogar era para siempre. Pensaba que familia significaba raíces inquebrantables. Pero las raíces pueden cortarse y las casas también pueden escupirte. Cuando conocí a Scott Cole en Nueva York, el suelo se movió bajo mi vida de una manera que jamás había sentido. Scott no se parecía a nadie que hubiera conocido antes. Era callado de ese modo en que suelen serlo las personas poderosas, como si no necesitaran demostrar nada. Me escuchaba, de verdad me escuchaba cuando hablaba. Me hacía preguntas sobre mis sueños, sobre lo que quería construir, sobre los libros que leía cuando no podía dormir. La gente prefería hablar de su dinero, de los miles de millones que había ganado al vender su empresa de pagos a un banco de Manhattan. 3.000 millones, susurraban, como si fuera lo único que valía la pena saber. Pero yo lo conocía en tenis desgastados, en camisas sencillas, en la forma en que dejaba propina con una sonrisa amable y en cómo deslizaba $50 extra en la mano de un taxista con 4 hijos. Cuando Scott me pidió que me casara con él, dije que sí sin dudarlo. No por el dinero, no por la vida que podía darme, sino porque al mirarlo a los ojos me sentí firme, segura, como si por fin hubiera entrado en la versión de mí misma que siempre había estado destinada a ser. La gente decía que sonreía diferente después de comprometerme, como si alguna parte escondida de mí se hubiera encendido por dentro. No se equivocaban, pero la felicidad de ese momento no iba a durar intacta. Un mes antes de la boda, mis padres me llamaron para una plática familiar. Desde la tensión en la voz de mi mamá supe que no sería sobre flores ni invitaciones. Aún así, entré en la vieja sala como si fuéramos a compartir té y galletas, de esas que comíamos frente a la chimenea cuando Amanda y yo éramos niñas. Esa noche, la casa nos miraba, callada pero pesada. «Cancela tu boda», dijo mi madre sin rodeos. Su voz fue tajante, no cruel, pero sí definitiva, como una sentencia. El cumpleaños de Amanda cae ese mismo fin de semana. No sería correcto opacar su día. Mi papá se recargó en la silla, con los brazos cruzados y la mirada de piedra. «La familia primero», agregó, como si esas 2 palabras fueran suficientes para cerrar el asunto. Me quedé helada. ¿Cancelar mi boda por un cumpleaños? Amanda, con toda justicia, se veía tan incómoda como yo. Se encogió de hombros, con los ojos hacia abajo, como deseando desaparecer en la vieja alfombra. Ella nunca pidió esto. Respiré hondo y respondí con calma. No puedo cancelar la boda. Ya está planeada. Ya está pagada. Y es mi futuro. Pero podemos hacerle a Amanda la fiesta de cumpleaños más grande la semana siguiente. Yo pago todo. $20,000 por la mejor banda de la ciudad, toda la comida y decoración que quiera. Será la fiesta de su vida. Lo decía en serio. Quería hacer las paces, mostrarles que se podía llegar a un acuerdo. Pero cuando vi las caras de mis padres, solo encontré dureza. Nada de la calidez que antes me envolvía como una cobija. «No puedes ser nuestra hija si no haces esto», dijo mi padre con frialdad. La frase me cayó como agua helada sobre el alma. Busqué en su rostro alguna señal de duda, de arrepentimiento, pero no había nada. Mi madre se levantó, señaló la puerta y dijo: «Sal de esta casa». Algo dentro de mí se quebró. Tomé mi abrigo con las manos temblorosas, pero la espalda erguida. Pasé junto a la foto chueca de mis 10 años, con los dientes chuecos, sonriendo, agarrada de la mano de Amanda,
y dejé mis llaves sobre la mesa del recibidor. El sonido del metal fue como el final de algo que yo había creído irrompible. En la banqueta afuera, el aire de la noche mordía mi piel. Saqué el celular con los dedos temblorosos y llamé a Scott. Mi voz salió pequeña cuando dije: me dijeron que me fuera. Él no intentó explicarlo ni me dijo que volviera a entrar o que luchara más. Solo respondió, con tranquila certeza: ven a casa. A nuestra casa. Y así lo hice. El loft de Scott en Manhattan era todo cristal y luz. La ciudad se extendía frente a mí como chispas sobre terciopelo negro. Se sentía lo opuesto a la calle Cedar, ruidosa, viva, descaradamente brillante. Me hundí en el sillón con una caja de pañuelos de $6 en el regazo y lloré hasta que la garganta me dolió. Lloré por la casa, por las mañanas de pan tostado con canela, por la risa de Amanda rebotando en el pasillo. Lloré porque había perdido algo que no podía reemplazarse. Pero cuando al fin me quedé dormida, aún con lágrimas en los pies, me di cuenta de algo. Mis padres pensaban que podrían obligarme a terminar mi matrimonio cerrándome la puerta. Creían que podían cambiar mi futuro por el cumpleaños de mi hermana, como si el amor fuera un evento de calendario que se puede borrar y reprogramar. Pensaban que me derrumbaría bajo su rechazo. Se equivocaban. No iba a cancelar la boda. No iba a rogar por volver. Construiría una nueva vida, ladrillo por ladrillo, aunque el primer ladrillo se pusiera entre lágrimas. Por primera vez en mi vida, ya no era solo su hija. Era yo misma. Y eso era suficiente. Pensé en lo que mis papás habían soñado durante años. Una casita junto al lago, un lugar donde pudieran jubilarse y pescar en paz. Yo había planeado en secreto sorprenderlos con $250,000 después de la boda para hacer ese sueño realidad. Incluso escribí la promesa en un papel elegante, la sellé en un sobre y la guardé en mi cajón. Me imaginaba entregándoselo algún día, mostrándoles que nunca había querido pelear, que seguía siendo su hija. Pero ahora ese sobre se sentía pesado, casi burlón. En medio de todo esto, me llegó un correo de Fox News. Habían escuchado rumores sobre la lista de invitados de la boda, políticos, líderes empresariales, artistas, y sobre la donación que Scott y yo planeábamos hacer. Habíamos decidido dar $1 millón a un fondo de becas para niñas en escuelas públicas de todo Estados Unidos. Yo quería que las niñas que se sentían invisibles supieran que tenían opciones, que podían abrirse puertas sin importar dónde comenzaran. Fox preguntó si podían cubrir la boda y grabar la entrega del cheque. Al principio dudé. La idea de cámaras rondando en un día tan personal me revolvía el estómago. Pero luego pensé en esas niñas, en sus rostros iluminados por la oportunidad, y acepté con una condición. Graben más a las estudiantes que a nosotros, les dije. Si esta boda iba a salir en televisión, que fuera por algo más grande que flores y champaña. El jueves, mi teléfono volvió a encenderse. Esta vez era un buzón de voz de mi madre. Su voz sonaba cortante, casi quebradiza. Eres egoísta, dijo. Has elegido el dinero sobre la sangre. La escuché una vez y después presioné guardar. No quería borrar sus palabras. Quería recordar exactamente lo que había dicho, no para torturarme, sino para recordarme por qué no podía regresar. Cuidar mi corazón significaba aceptar su crueldad y, aún así, seguir adelante. Y seguí. Mapas de asientos extendidos por la mesa del comedor, nombres escritos con tinta cuidada. Reservé transportes desde Nueva Jersey para los invitados de fuera. Incluso arreglé un cuarto tranquilo en el lugar de la ceremonia, un pequeño refugio para quien necesitara un respiro del ruido, porque sabía lo abrumadores que podían ser los eventos grandes. Planear los detalles era como armar un rompecabezas. Cada decisión era otro ladrillo pequeño en la vida que Scott y yo estábamos construyendo. El viernes por la tarde, justo cuando las luces de la ciudad empezaban a brillar contra el cielo oscurecido, llegó el coro gospel desde Londres. Sus voces llenaron el salón de ensayos antes de que siquiera los viera. Profundas, resonantes, poderosas. Era como si el sol rompiera entre nubes. Tarareaban mientras desempacaban, y sus armonías se entretejían hasta que el aire mismo parecía vibrar. Me quedé en la puerta, sin poder moverme, con lágrimas llenándome los ojos. Por un momento, sentí que el dolor de toda la semana se elevaba con sus voces, llevándoselo a un lugar al que yo no podía seguir.
Esa noche me metí a la cama más temprano de lo habitual. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi mente inquieta. Cuando por fin me dormí, soñé con puertas. Puertas de madera, de hierro, de vidrio, todas esperándome. En el sueño extendía la mano y cada puerta que tocaba se abría sin resistencia. Detrás de cada una había un cuarto distinto, una biblioteca llena de libros, una cocina rebosante de risas, un jardín floreciendo de rosas. Desperté justo antes del amanecer, con la imagen de todas esas puertas abiertas todavía clara en mi mente. Por primera vez desde que salí de la casa de Cedar Street, sentí una extraña clase de esperanza. Mis padres habían cerrado una puerta para siempre, pero la vida no era un solo pasillo. Había incontables puertas por delante, y estaba aprendiendo que podía abrirlas por mí misma. La mañana de mi boda amaneció limpia y brillante, como si el cielo mismo hubiera sido lavado para mí. Nueva York tenía esa rara claridad en el aire donde la luz se siente más nítida, casi nueva. Desde el balcón del hotel en Brooklyn, podía ver el río East serpenteando como una larga cinta que brillaba bajo el sol. Al otro lado del agua, Manhattan parecía tallada en plata y cristal. De pie, erguida y sin disculpas, respiré hondo, obligándome a llevar esa misma firmeza conmigo. Adentro, la habitación zumbaba de movimiento. El olor a spray para el cabello flotaba débilmente en el aire. Plancha rizadora aquí, cierres que subían allá. Mi dama de honor, Jenny, caminaba de un lado a otro con su portapapeles, murmurando instrucciones a las maquillistas. 2 minutos en los labios. «Ánimo, gente», decía, medio en broma, pero en serio. El coro gospel que habíamos traído desde Londres ensayaba en el patio de abajo. Sus voces flotaban hacia arriba en armonías tan poderosas que sentía temblar las ventanas. Cada nota me recordaba que hoy era real, que hoy era mío. Cuando me puse el vestido, un sencillo vestido de seda que costó menos que la mayoría de los arreglos florales, sentí que me estaba poniendo la verdad. Sin encajes, sin brillos, sin peso innecesario, solo líneas limpias y tela que se movía al compás de mi respiración. Scott me había dicho una vez que yo caminaba como una oración, clara, fuerte y completa. Ese día quería sentirme exactamente así, sin dudas, sin titubeos. La ceremonia comenzó poco después del mediodía, con el río brillando detrás de nosotros. Filas de invitados se acomodaban en sus asientos, viejos amigos, colegas y desconocidos que se habían convertido en parte del vasto mundo de Scott. Vi a Louise sonriéndome desde la segunda fila, a Amanda sentada en silencio junto a Jenny, y a líderes empresariales cuyos rostros solo había visto en revistas. Jade, nuestra organizadora, dio una señal discreta y el coro empezó. Sus voces llenaron el aire, profundas y ascendentes, levantando los corazones más alto que los rascacielos al otro lado del río. Fox News había montado 2 cámaras y una mesa pequeña cerca del jardín, cuidadosos de no interrumpir, pero decididos a capturar cada ángulo. Claire, la conductora asignada para cubrir el evento, se mostraba serena en su traje azul marino. En un momento se inclinó hacia mí con el micrófono y preguntó: «¿Cómo se siente regalar $1 millón a estudiantes que nunca conocerás?» No dudé. «Se siente como respirar», respondí. Y lo decía en serio. Dar no era una pérdida. Era la única manera de expandirse. Scott me esperaba bajo un arco de peonías blancas, su traje perfectamente entallado, pero su sonrisa un poco chueca. La sonrisa de la que me había enamorado. Cuando tomó mis manos, susurró: «Ya estamos aquí». Solo esas 2 palabras, pero llevaban todo el peso, las batallas libradas, las puertas cerradas, las nuevas que se habían abierto. Mi voz fue firme al repetir mis votos, mi promesa de construir con él, no solo de amarlo. Él habló los suyos con la tranquila certeza de un hombre que ya los había cumplido en su corazón mucho antes de pronunciarlos en voz alta. Mientras el coro crecía detrás de nosotros, Jade dio señal al trío de jazz, y notas suaves flotaron entre los acordes poderosos del coro. La música era perfecta, un sonido fundiéndose en otro como distintos tonos del mismo color. Los invitados aplaudieron, alguien sollozó, y yo reí, una risa pura y alegre que incluso me sorprendió a mí. Por un instante suspendido, olvidé los gritos en la casa de Cedar Street, las puertas cerradas de golpe, las palabras amargas. Por un instante suspendido, era simplemente una novia enamorada bajo el cielo azul de América.
Y entonces los vi en la reja trasera, más allá de los guardias de seguridad. Mis padres estaban ahí. Los hombros de mi padre rígidos, la mandíbula apretada. Los ojos de mi madre buscaban entre la multitud, salvajes y desesperados. Seguramente habían visto la cobertura de las noticias, las cámaras, los titulares sobre la boda del millonario y la donación millonaria. Seguramente habían comprendido lo que habían rechazado, lo que me habían exigido cancelar. Y ahora estaban ahí, empujando hacia adelante como si pudieran reclamar el lugar del que ellos mismos me habían echado. Mi padre saludó a un guardia, su voz tronando. Mi madre gritó mi nombre, su voz cortando la música. Sentí el sobre en mi bolso de mano, el que había preparado, la promesa de la casita en el lago para ellos. Un regalo de 250,000 pesos como símbolo de paz. Mi mano se cerró alrededor de él, pesado en mi palma, pesado con todo el amor que alguna vez pensé que era incondicional. Por un momento, me pregunté si esta podía ser nuestra segunda oportunidad, si debía apartarme y dejarlos entrar. Pero recordé la noche en Cedar Street. La voz de mi padre declarando, no puede ser nuestra hija. La mano de mi madre señalando la puerta, su rostro cerrado para mí. Recordé el peso de mis llaves sobre la mesa del recibidor, el frío de la calle afuera, la forma en que mi corazón se había quebrado. Esa noche no había sido un accidente. Había sido una decisión. Caminé hacia adelante, mis tacones hundiéndose un poco en el pasto, hasta quedar cerca de los guardias. Por favor, escolten a Ruth y Mark hasta la calle, dije con firmeza. No son invitados. Mi voz no tembló. La multitud guardó silencio, fingiendo no mirar, pero incapaces de apartar la vista. Mi madre jadeó, llevándose la mano al pecho como si yo la hubiera golpeado. Mi padre trató de discutir, de esquivar a los guardias, pero ellos fueron amables y profesionales. Hicieron su trabajo. La gente bajó la mirada a sus zapatos, incómodos, pero callados. El viento de Brooklyn sopló, esparciendo pétalos de peonía por el césped como pequeños barcos alejándose. Metí el sobre de nuevo en mi bolso y lo cerré con el cierre. Algunos regalos nunca estaban destinados a darse. El resto de la tarde transcurrió como un sueño. Viví y observé al mismo tiempo. Cortamos el pastel, de pisos cubiertos en marfil. Bailamos nuestro primer baile con una canción que nos había acompañado en noches de planes, discusiones y risas. El coro volvió a cantar, sus voces lo bastante fuertes para limpiar la herida de mi pecho. Claire pidió una última toma del coro con el río detrás, el horizonte encendido al fondo. Sonreí para la cámara, pero cuando el lente se quedó sobre mí, aparté la mirada. No quería que el enfoque estuviera en mí. Quería que estuvieran las niñas que algún día entrarían a salones que nunca pensaron pisar, que leerían libros que nunca pensaron poder pagar, que encontrarían sus propias puertas abriéndose de par en par. Al caer la tarde, las luces de la ciudad despertaron y la música se derramó en el aire nocturno. Mi boda ya no era solo una celebración de amor. Era prueba de que podía construir algo incluso después de que me dijeran que no era nada. Era prueba de que el rechazo no me destruyó. Me liberó. Y así, bajo el cielo amplio de América, solté la casa que me había echado y entré de lleno en la vida que estaba creando para mí. La mañana después de la boda desperté como esposa por primera vez. La habitación del hotel olía suavemente a sábanas limpias y a cítricos, con la luz del sol colándose en franjas doradas entre las cortinas altas. Por un momento permanecí quieta, sin saber si todo había sido un sueño. El coro, los votos, las cámaras, incluso los rostros en la reja. Luego me giré y vi a Scott sentado en el sillón, el periódico abierto sobre su regazo. Su corbata de la noche anterior aún estaba doblada en el tocador. Publicaron una nota amable, dijo, levantando la vista hacia mí con esa sonrisa serena. Sus ojos estaban cansados, pero suaves, bien, respondí, estirándome entre las sábanas. Ahora, vamos a vivir una. Esa frase salió de mí sin pensarlo, pero su peso me acompañó toda la mañana. Habíamos construido una historia juntos, en público, una que el mundo podía ver en Fox News. Pero ahora era tiempo de escribir la historia privada, la que ninguna cámara capturaría. Al mediodía ya habíamos hecho las maletas y dejado el hotel. Sin procesión grandiosa, sin paparazzi siguiéndonos, solo Scott manejando hacia el norte a su manera callada, con las manos firmes en el volante.
Salimos de la ciudad y nos adentramos en las tierras suaves del norte del estado de Nueva York. Los rascacielos dieron paso a colinas ondulantes, y el ruido de Manhattan se desvaneció hasta que los únicos sonidos eran el zumbido de las llantas y algún pájaro cruzando el cielo. Entramos al camino de una casita azul con un porche ancho, escondida entre los árboles. No era una mansión, ni un penthouse, ni una de esas fincas enormes donde la gente se imagina que viven los millonarios. Era modesta para los estándares de Scott, pero para mí era perfecta. La habíamos pagado en efectivo, 480,000 pesos, evitando el papeleo interminable que se habría alargado por meses. La llamamos North Door. Cuando entré descalza, la habitación olía a pintura fresca y a serrín. Caminé despacio, tocando cada pared como si estuviera viva, susurrando un agradecimiento silencioso por el refugio. Esta casa no era solo madera y vidrio. Era prueba. Prueba de que podía perder un hogar y aún así construir otro. Prueba de que no necesitaba Cedar Street para anclarme. Esa tarde me senté en el escritorio pequeño junto a la ventana y le escribí una carta a Amanda. Mi mano temblaba al empezar, pero las palabras salieron. Le dije que siempre sería su hermana, sin importar la distancia o el silencio entre nosotras. Le recordé las mañanas de pan con canela, la forma en que bajábamos las escaleras viejas de 2 en 2, los sábados de caricaturas que nos hacían reír hasta que la leche salía por la nariz. Le dije que la extrañaba. De verdad la extrañaba. Y que esperaba que tuviera el mejor cumpleaños de su vida. No le pedí que eligiera entre nuestros padres y yo. Ese era un peso que me negaba a poner sobre sus hombros. Al final de la carta, metí un billete de 50 libras, un chistecito que solo ella entendería. Años atrás, durante nuestro viaje barato por Europa, sobrevivimos a base de té y pan duro, cargando ese billete como si fuera un tesoro. Todavía podía verla reír en la luz tenue del hostal, agitando ese papel arrugado y diciendo que éramos ricas en aventuras. Sabía que volvería a reír cuando lo viera. Los días después de la boda se deslizaron en algo suave y estable. En lugar de volar a una luna de miel lujosa al otro lado del océano, Scott y yo elegimos América en pedacitos pequeños. Primero fuimos a Boston, caminando por calles empedradas con tazas de café caliente en las manos. Escuchamos el eco de la historia en las casas de reunión antiguas, tocamos las piedras gastadas donde había nacido la revolución. De ahí nos fuimos al sur, a Washington, D.C., paseando junto a monumentos que brillaban bajo el sol, cada uno un recordatorio del costo de la libertad y del peso de las decisiones. Nuestro último destino fue Maine, donde la costa se extendía áspera y rocosa, el agua oscura como el acero. El viento era frío y salado, golpeando mis mejillas hasta que ardían. Caminamos por la orilla, con los zapatos hundiéndose en la arena húmeda. Y por primera vez en semanas me sentí pequeña en el mejor sentido posible. Solo una mujer, una esposa, un corazón latiendo frente a la inmensidad del mundo. Cuando regresamos a North Door, deshice las maletas con calma. En el fondo de mi bolso estaba el sobre que alguna vez preparé para mis padres, la promesa de 250,000 pesos para su cabaña soñada junto al lago. Me senté en la cama con él en las manos, el peso presionándome como piedra. Mi primer instinto fue enviarlo, extender la mano otra vez, intentar comprar la paz una vez más. Pero al mirar la casa que habíamos construido, las paredes que ya aprendían el sonido de mis pasos, comprendí que algunos regalos no están destinados a darse. Saqué una caja del closet, le puse la etiqueta no hoy y metí el sobre dentro. Algunas cosas necesitan tiempo. Algunas puertas necesitan que toquen de ambos lados. Hasta que llegue ese día, si es que llega, yo ya no cargaré con ese peso. En las semanas que siguieron planté un pequeño jardín en el patio, filas de lavanda y romero que perfumaban el aire cuando pasaba rozándolas. Aprendí el ritmo de las tablas del porche bajo mis pies, como crujían en la tarde cuando el sol bajaba. Cociné con Scott en nuestra cocinita, pasta hirviendo mientras el jazz sonaba bajito en la bocina. Y cada noche, cuando apagábamos las luces, sentía como el silencio de la casa se asentaba alrededor de nosotros, cálido y entero. Ya no era la chica que rogaba quedarse en una casa que la había echado. Era la mujer que construyó la suya propia. Mi nombre es Emma Cole. Vivo en Estados Unidos. Llevo 10 pesos en el bolsillo para propinas y una lista en mi cabeza de a quien amo. Sé lo que se siente. Que te digan que no perteneces. Y sé lo que se siente pertenecer de todas formas.
Si algún día mis padres tocan a mi puerta, quizá encienda la luz del porche. Quizá hasta los deje pasar. Pero la regla es sencilla ahora. Nadie me echa de mi vida. Nunca más.